cómo tramitar una residencia en Estados Unidos y cómo lo han hecho algunos de nuestros clientes. Bueno, en este video les vamos a platicar un poco todas esas estrategias que nuestros clientes han hecho para tramitar una visa de inversionista. Algunas van a ser con la misma franquicia, con la inversión, y algunas otras van a ser a través del cónyuge de la visa de inversionista. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Sánchez, soy asesor de franquicias y negocios aquí en Estados Unidos y me dedico a ayudar a familias y inversionistas como tú a invertir y vivir legalmente aquí en Estados Unidos. Así que en el video de hoy les vamos a explicar todas esas estrategias y maneras de que puedes estructurar tu proyecto para que te dé una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Ahora les voy a mencionar algunas cosas. Uno es que ninguna de estas estrategias es una estrategia universal que aplica a todos. Todo es muy de tu caso y todas las cualidades que tú tengas, tu proyecto tenga, cuánto dinero tengas. Entonces va a depender de muchas cosas. No es como hay una solución para todo. La segunda es que no hay una solución fácil para hacer estos trámites de residencia. Cada uno requiere algún tipo de complejidad, actividad e inversión. Así que, bueno, vamos a explicar un poco cómo se tramita una residencia a través de empleo e inversión aquí en Estados Unidos. Ahora les tengo que explicar un poco de temas de migración para que entiendan de lo que estamos hablando. Y ahora les voy a decir que hay solamente 5 maneras de tramitar una residencia en base a empleo o inversión aquí en Estados Unidos. Y esas están denominados de una manera sencilla. Y esa es la EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. Aquí se las pongo como quiera. Y cada una de esas residencias tiene una implicación o una forma de calificar distinta. Ahora les puedo decir que la EB4 es la que es menos relevante para todos aquí. Y no vamos a hablar mucho de la EB4 porque es más para propósitos religiosos y algunos puestos de gobierno aquí en Estados Unidos. Y sé que no aplica al 98% de las personas aquí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre la EB1 y para quién sí es y para quién no es. La EB1 es una residencia a través de habilidades extraordinarias y o también de ejecutivos. Y ahora, la razón que voy a explicar un poco cada una de estas cosas, habilidades y reconocimientos extraordinarios tiene que ser calificado de cierta manera. Y si te metes a la página de USCIS, aquí les puedo leer algunos ejemplos que nos dan, y esto es tal cual como nos dice el gobierno norteamericano de cómo calificar a la EB1 por aptitud extraordinaria. Y aquí les va: prueba de que recibió premios o galardones a la excelencia menos reconocidos nacionalmente o internacionalmente. Prueba de su membresía a asociaciones en su campo que exijan de miembros obtengan logros destacados. Prueba de materiales publicados sobre usted en publicaciones profesionales o en publicaciones comerciales importantes o en medios de comunicación importantes. Prueba de que se le ha pedido que juzgue el trabajo de otras personas, ya sea individualmente o como parte de un panel. Prueba de sus contribuciones científicas, artísticas o en el campo académico o en deportes o en relación con los negocios de notable importancia en su campo. Básicamente lo que aquí están diciendo es que tienes que ser relevante en tu industria, tienes que poderlo comprobar, tienes que ser una de las personas más reconocidas en tu mundo, en tu industria. No tiene que ser universal esos reconocimientos, todo depende como si eres deportista, si eres empresario, esos reconocimientos ya sea a lo mejor Bloomberg, Forbes o algún otro medio relevante, ya sea en tu industria y o en tu país. Entonces no es algo fácil de poder calificar a una EB1 a través de reconocimientos extraordinarios básicamente, pero no es imposible y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ahora, la segunda parte de la EB1 es para gerentes, y aquí les va, este es muy relevante para todos, para gerentes o ejecutivos. Ahora tienes que haber trabajado en una empresa relacionada con la empresa que te está peticionando aquí en Estados Unidos. Y esto es muy similar a los requisitos que tiene una visa L1. O sea, que los requisitos para una L1, una visa L1, que es una visa de no inmigrante, son los mismos beneficios para una EB1. Entonces, ¿qué significa esto? Es que mucha gente
aplica a una visa L1 y si ves si califica una L1, de inmediato aplica a una EB1 porque casi tienen los mismos requisitos. Entonces, si tu abogado de inmigración te dice que calificaste para una L1 o que tienes todo lo que se necesita para una L1, probablemente tengas lo mismo que se necesita para una EB1. La EB1 también es muy importante de mencionar que puede ser también el cónyuge, no tiene que ser el titular. Muchas veces lo que pasa en este tipo de residencia, especialmente como la EB1, es que son trámites largos, ¿sí? Entonces normalmente la mayoría de la gente tramita una E2 o una L1 mientras que se hace ese trámite de la EB1 y esto lo vamos a ir mencionando en otras partes de que mucha gente normalmente tiene una E2 y luego ya transiciona. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la EB2 o el National Interest Waiver, que ha agarrado mucha popularidad en abogados de inmigración recientemente, ya que ha sido una residencia un poco más fácil que tramitar en años anteriores y muchos abogados de inmigración le han metido mucha publicidad y lo han destacado como una de las maneras más fáciles de conseguir una residencia actualmente. Ahora, la realidad es un poco distinto a lo que muchos despachos o muchos abogados dicen que son. Muchos abogados de inmigración dicen que la EB2 es muy fácil de tramitar, no requiere alguien que te peticione y no requiere tantos requisitos como una EB3, que es el PERM, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, o una EB5 o una EB1. Entonces, ha sido muy popular la EB2, que es el National Interest Waiver, y así como lo dice el nombre, es que tu perfil tiene que ser de interés nacional. Muy similar, los requisitos de una EB1 de reconocimientos también pueden ser los mismos requisitos para una EB2, pero la tramitología para una EB2 ahorita es un poco más sencilla y ha agarrado por lo mismo mucha popularidad. Ojo, que muchos de estos trámites tardan años en tramitarse o no menos de 12 a 18 meses en que se haga ese trámite. Entonces, ¿qué pasa entre esos 12 a 18 meses? Mucho puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente hace? Mucha gente que nos contacta, incluso del extranjero, tienen en trámite una EB2, pero mientras que están haciendo esa EB2, ya están en trámites también de tener una visa E2 que les permite vivir legalmente aquí en Estados Unidos. Entonces, mucha gente que está comprando franquicias actualmente del extranjero no están buscando el E2 para quedarse con la E2, sino están buscando la E2 para tener un estatus legal para que sus hijos estudien aquí en Estados Unidos y puedan estar yendo y viniendo sin ningún problema, y ya después transicionan a esa EB2 cuando el tiempo lo necesite. Ahora vamos a hablar un poco sobre la EB3, también llamado como el PERM. Y el PERM es un proceso, aquí sí requieres, es un proceso de petición de empleo. Entonces este es muy comúnmente usado para muchas empresas que hacen una H1B, el PERM, y de una H1B se transicionan a la EB3. Igualmente se puede con una L1 y transicionar a una EB3. Y lo que trata el PERM, primero tiene que hacer una certificación laboral, y esa certificación laboral también puede tardar muchos meses. Y la EB3 son procesos también que pueden tardar 2 a 3 años en que se concreten, y a veces un poco menos, pero va a depender de muchas cuestiones. Y la EB3, lo que hay que tener en cuenta es que aquí puede aplicar muchas veces el cónyuge, no tanto el titular. ¿A qué me refiero? Mucha gente que trata de tramitar una E2 es porque el cónyuge es la persona que va a pedir la residencia. Déjame repito eso y lo explico un poco más a detalle. Muchas veces, por ejemplo, el aplicante que está más estudiado, que tiene a lo mejor reconocimientos, que tiene un muy buen perfil para poder pedir trabajo aquí en Estados Unidos, o ya tiene un potencial empleador, él muchas veces es el cónyuge de una visa E2, y el titular muchas veces, en muchos casos, es la cónyuge. Ella es la que aplica como titular para que el que está estudiado, en este ejemplo hipotético, pida una residencia. Entonces la E2, recuerden que uno de los grandes beneficios de una visa E2 es que el cónyuge puede trabajar legalmente en Estados Unidos. Entonces, por eso muchas veces estratégicamente el titular es, en este ejemplo, como es la cónyuge, y a lo mejor va a estar dedicada el tiempo, pero no es un negocio muy complejo porque a lo mejor la cónyuge está más enfocada en los hijos o en la casa,
y es un negocio como de medio tiempo. Mientras tanto, el cónyuge es el que tiene realmente, va a ser el que va a estar ganando para mantener la casa, ¿no? La vivienda. Entonces, hay muchas estrategias que dependen de todos los perfiles y de todo lo que está pasando. Pero en la EB3 pasa mucho eso. Es muy común que ya tienen un peticionador, o sea, una empresa americana que los va a pedir para esa EB3. Pero mientras tanto necesitan esa E2 para poder trabajar. Mientras que está todo ese trámite de la EB3. Porque recuerden, tardan mucho tiempo los trámites de residencia. Ahora vamos a hablar sobre la EB5 y este sí tiene que ver todo en cuestión de inversión. Y la EB5 es una visa de inmigrante también, igual que las otras, que está basado 100% en la inversión y tienes que crear 10 empleos de tiempo completo y ahorita tienes que invertir $900,000 en un centro regional, que es básicamente un fondo de inversión preaprobado por el gobierno norteamericano, o invertir en zonas o áreas designadas como le llaman Targeted Employment Areas, TEAs. Y esos son zonas donde puedes invertir y con $900,000 vas a tramitar la residencia. Ahora, si el proyecto o franquicia donde tú quieres invertir no cumple los requisitos de un centro regional y no está en una zona que el gobierno te dice que está buscando que pongan empresas ahí, bueno, si ese no es el caso, vas a necesitar invertir $1.8 millones en tu propio negocio y esto puede ser una franquicia. Muchas veces esos trámites de EB5 a través de franquicias son muy comunes y son fáciles de aprobar. Lo importante es que puedas comprobar tus fondos, tengas esos 10 empleados y pues pongas el negocio en marcha. Ahora sé que no es fácil tener 1.8 millones para poner un negocio, pero bueno, esos son los requisitos de una EB5. Recuerden que cada caso es muy diferente y cada estrategia puede ser muy diferente. Estos son solamente videos educacionales para que tengan ideas de cómo hacer estrategias y trámites y a lo mejor lo puedan presentar con abogados de inmigración. Nosotros no somos abogados de inmigración, pero sí los podemos conectar con abogados que sabemos que son buenos y conocen muy bien todos estos trámites de residencia. Algo que es muy importante y hemos aprendido mucho es que no todos los abogados de inmigración conocen bien estos casos y no todos los abogados de inmigración les importa que te aprueben tu residencia. Por último, aquí les van 2 puntos muy importantes sobre los procesos de residencias que muchos abogados no te van a decir. Si te llegan a negar una residencia, va a ser muy difícil que te aprueben una visa no inmigrante, como por ejemplo una visa de turista, una visa E2 o cualquier visa de categoría no inmigrante. Va a ser casi imposible que te la aprueben después de que te hayan negado un trámite de residencia. Ahora, tienes que hablar con un abogado de inmigración para que te explique todo esto porque en diferentes etapas puede que no haya una intención de emigrar, entonces hay toda una complejidad. La migración estadounidense es compleja, es complicada. Entonces recuerden que no necesariamente conviene empezar con una residencia desde el principio. Nuestra recomendación siempre ha sido que tramiten una E2, que estén aquí, que creen comunidad, que determinen si quieren estar aquí a largo plazo, porque los trámites de residencia son complejos y son caros. Muchos abogados de inmigración te van a cobrar más de entre 10 a 20 mil dólares por un trámite de residencia. O sea, eso es pura papelería. No estamos hablando nada de inversión, nada. No, esto es trámite de migración para toda tu familia. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que tramites esa visa E2 o visa L1 si no puedes tramitar una E2. O sea, si perteneces a un país donde no tiene tratados de comercio con Estados Unidos como Perú, Ecuador, Bolivia. Esos países no tienen tratados de E2, pero a través de una L1 pueden calificar a la E1 y luego saltan ya sea probablemente a una EB1, una EB2 o EB3. Y con países donde hay tratados de comercio con Estados Unidos, conviene tramitar una E2 como México, Honduras, Colombia, Argentina, España y muchos otros países que no puedo mencionar. Pero si googleas E2 Visa Country List, ahí te van a ir los países que tienen estos tratados de comercio con Estados Unidos. Y recuerden que hay países como Ecuador que tienen como anotaciones abajo de la página. Ahí chequenlo. Pero bueno, básicamente esto
son como las diferentes maneras de tramitar una residencia a través de empleo o inversión. Si les quedó alguna duda o pregunta, no duden en dejárnoslo en los comments. Y por último, recuerden, para mucha gente que está buscando invertir o migrar a Estados Unidos con su familia, si tú quieres migrar con tu familia y que tus hijos entren dentro del ciclo escolar, recomendamos que empiecen estos tipos de procesos en diciembre, enero y febrero para que tus hijos ya estén aquí en Estados Unidos con una visa E2, porque tanto la adquisición del negocio como toda la tramitología puede tardar de 4 a 7 meses en tener el negocio, la visa y todo, y muchas veces la gente no contempla todo eso. Entonces, por eso queremos cerrar con este recordatorio de si quieren empezar a migrar aquí a Estados Unidos, estos últimos meses de diciembre, enero y febrero son los mejores si estás buscando y prospectando que tus hijos entren en el ciclo escolar para el 2024. Ya es todo. Si les gustó este video, pónganle like, comenten si tienen alguna pregunta o duda y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.